tal? Entonces seguimos con nuestras clases de variable compleja. Ahora vamos a ver un elemento importantísimo de los números complejos que obviamente es el ángulo. Aquí en la forma polar, en la forma trigonométrica, que viene siendo lo mismo, ya lo saben, en la forma exponencial el ángulo es importantísimo, obviamente en la parte binómica también, porque ahí está, pero lo vemos como tal en estas tres formas. Entonces, ¿cómo calculamos el ángulo? Ahí depende de cada cuadrante. Tenemos esta fórmula que es alfa igual al cotangente de y sobre x, no es tan, de y sobre x, o alfa igual a tangente a la menos 1, es lo mismo, es lo mismo. Entonces también la pueden encontrar así, tangente inversa de y sobre x. Esto y esto es exactamente lo mismo. Entonces ahí dependiendo del cuadrante es como vamos a ver ese ángulo. Aquí por ejemplo en el cuadrante 1 tenemos el punto 2,2 y tenemos ahí este ángulo alfa que está aquí. ¿Qué valor va a tener ese ángulo alfa? Ahí como lo vemos a simple vista nos damos cuenta que es de 45 grados. Lo calculamos como tal y nos damos cuenta que efectivamente es de 45 grados porque la tangente inversa de 2 sobre 2, que así se hace, de y sobre x, nos resulta eso, nos resulta ni más ni menos que 45 grados. Entonces ahí no hay pierde, calculamos tan fácil, teniendo el punto X y Y, nada más eso, a utilizar ahí la fórmula y ya, no hay ningún problema. Entonces para el cuadrante 1 es así, el valor de alfa prácticamente directo. Para el cuadrante 2, si ustedes se fijan, tenemos, siempre el ángulo se va a medir en sentido contrario de las manecillas del reloj. En el cuadrante 2 tenemos el punto menos 2,2, menos 2 en la parte real, X, y 2 en la parte imaginaria, Y. Entonces tenemos menos 2, 2. Lo lógico sería poner aquí en X menos 2 y de esta manera, así, calcular ahí el ángulo y nos resultaría menos 45 grados. Eso sería lo lógico y es correcto de alguna manera, pero muchas veces hacer ese proceso, ese cálculo nos genera errores. ¿Por qué? Porque nos da menos 45 grados, pero no todo el mundo tenemos la visión o la capacidad o lo que sea para entender que esos menos 45 grados, ¿cuáles serían? Serían medidos, pero en sentido de las manecillas del reloj, no en sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces, por eso vamos a hacer algo mucho más sencillo. Es decir, ya teniendo el ángulo simplemente a los 180 grados que están aquí, ¿qué le vamos a hacer? Quitarle ese ángulo, es decir, restárselo. Entonces, 180 menos alfa, que en este caso alfa nos salió 45, ¿cuánto nos va a dar? Pues el valor que va a tener ahí el ángulo, en este caso el ángulo teta. 180 menos 45 grados, ¿que cuánto sería? 135 grados, que sería este que tenemos aquí. Está mucho más sencillo así y no necesitamos de hacer nada más, solamente eso para no equivocarnos. Y luego seguimos en el cuadrante 3 que es este. Ahí tenemos el punto menos 2, menos 2, es decir, los dos, tanto la parte real como la parte imaginaria son negativos, son negativos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A esos 180 grados, 180 que serían de aquí a acá, ¿qué le vamos a sumar? Pues el ángulo alfa, también le vamos, pero ahora va a ser sumado el ángulo alfa. Es decir, no vamos a tener ahí resta ni nada, vamos a sumarle el ángulo alfa. Esa es la manera para poder tener ahí el ángulo ¿cuál? El ángulo beta. Y vamos al cuarto cuadrante, que es este que tenemos aquí. ¿Qué es lo que le vamos a hacer? Pues a 360 grados, que en realidad es todo la vuelta completa en sentido contrario de las manecillas del reloj, ¿qué le vamos a hacer? Le vamos a restar el ángulo alfa, nada más. Y así quedan perfectos nuestros ángulos. No tenemos probabilidad de errores ni de equivocarnos de esa manera. Teniendo el ángulo alfa, que tenemos aquí, no hay problema para sacar los demás haciendo esto. Aquí lo tenemos directo, aquí se lo restamos a 180, aquí se lo sumamos a 180 y aquí se lo restamos a 360. Es solo eso. Podemos hacer el procedimiento directo, insisto, colocando ahí los signos tal como vienen en la expresión, en este caso en la expresión binómica o en la expresión como venga, podemos utilizar los signos y sí nos sale correcto, pero no sabemos muchas veces cuál ángulo es, si nos están pidiendo o que tenemos aquí. Entonces, para no equivocarnos, esta es la manera de sacar los ángulos.
Y es una forma en realidad muy fácil, muy sencilla, y no hay probabilidad de error. Entonces eso es lo que quería mostrarles antes de comenzar con la representación gráfica de un número complejo.